Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, muchísimas gracias por estar con nosotros en la segunda emisión del día de hoy de nuestro programa Desde la Izquierda. Y desde la izquierda nos hace llevarnos directamente hasta la Ciudad de México. Y usted se estará preguntando, bueno, ¿y este hombre qué ya enloqueció? ¿Qué mamucas? No, amigos y amigas, es que déjenme, le voy a presentar el tema que Jesús Sosa Castro nos propuso y dijimos, bueno, pues vamos a darle una variedad a nuestras audiencias, ¿no? Y bueno, pues es este avatar de este lobo, así un lobo adulto, que nos va a presentar el tema. Y se dice así, de lobos y ovejas en la 4T. Y Muy son bien. varias preguntas que se van a plantear en este programa por parte de Jesús. ¿Qué ha hecho el gobierno de México para atender y resolver los problemas crónicos del país que nunca habían sido atendidos por los gobiernos neoliberales? ¿Qué se debe criticar al gobierno de López Obrador? Porque si no se contiene a los lobos que se mueven en Morena y en el gobierno, estos no solo se seguirán burlando de las ovejas, sino que hasta ponen en peligro sus vidas y sus derechos. Pero que hay que decir también de las hienas, que como Lorenzo Córdoba, presidente del INE, pues así con la mano en la cintura oculta encuestas a favor de la reforma electoral en México. O también que hay que decir de los leones, como los Estados Unidos e Israel, que acaban de votar hoy, hace una hora y media, allá en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que se levante el embargo comercial a Cuba. Bueno, pues estas preguntas, estos comentarios, los va a profundizar este temas, pues nuestro querido Jesús Sosa Castro, analista político, comunista, articulista, activista social y asesor en materia electoral del Partido Morena en la Ciudad de México, que es en donde radica. Y bienvenido, mi queridísimo Jesús. Yo espero que tú no seas oveja, al contrario, eres también un lobo de la política, un viejo lobo de mar de la política. Y en este jueves de noviembre, Jesús, pues bienvenido y este triste lobo te da la bienvenida a tu programa y ya se va a poner serio, porque pues sí, hay que presentar finalmente cómo, no se vayan a espantar, queridas audiencias, porque yo ahora sí me voy a poner tal y como Dios me trajo al mundo, que es así. Ahora sí, Muy bien. Muy bien, Javier. Bueno, quisiera de entrada comentar por qué puse a mi anterior artículo el título de "Quien protege a los lobos pone en peligro a sus ovejas". Resulta que yo le estoy dando seguimiento constante, permanente, digamos, al gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele. Y como todos sabemos, este país durante muchos años ha sufrido un embate de las bandas criminales, especialmente encabezadas por las que se hacen llamar las maras salvatruchas, que son verdaderos criminales los tipos, ¿no? Y este sector, este grupo de asesinos, de violadores de la ley, creció de manera exagerada en los últimos años, cuando estuvieron los gobiernos encabezados por el Frente de Liberación Nacional, FMLN, de El Salvador, y por el partido Arena, que son partidos, digamos, ya de años en El Salvador. Entonces, en el 2019, casi simultáneamente con lo que empezó a ser campaña política para el cambio de gobierno en la ciudad, aquí en la República Mexicana, también en El Salvador, el presidente Nayib Bukele empezó su campaña y ganó las elecciones con el 53%, igual que Andrés Manuel López Obrador, aquí en la República Mexicana. El 53% de la votación
de los electores registrados, ¿no? Entonces a mí me interesaron las similitudes, tanto en fechas como en porcentajes y en políticas, porque yo sostengo que en El Salvador se está haciendo una, pues una reforma, un cambio muy importante en este país, similar al que está ocurriendo en la República Mexicana. Entonces, le puse a mi artículo el nombre de el que protege a los lobos pone en peligro a sus ovejas. Y hice una comparación de lo que ocurre en El Salvador y de lo que está haciéndose aquí en la República Mexicana, ¿no? Y para poner el acento en nuestro país, hoy quisiera decir algunas cosas que están pues muy sucintamente planteadas en el artículo anterior. ¿A qué me refiero, Javier, en ese artículo sobre México? Primero, yo sostengo que el gobierno de la República ha hecho un excelente gobierno, especialmente en lo que se refiere a los apoyos sociales, a la infraestructura en el país, a la construcción de carreteras, de presas y sobre todo de la defensa de la soberanía nacional en cuanto a que otros gobiernos y otras empresas transnacionales han estado presionando de manera muy fuerte para apropiarse de los recursos y de las ventajas que les dio el gobierno de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, sobre todo en los aspectos de los energéticos, tanto en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en la Comisión Federal de Electricidad y en Pemex, ¿no? Pero hay un aspecto que yo critico del gobierno de la República y me parece que conmigo hay un sector importante del partido y de la gente, de la opinión pública, que no estamos de acuerdo con que eso se esté haciendo. Me refiero de manera concreta al hecho de que el presidente no ha querido investigar a por lo menos 4 de los expresidentes de la República que formaron parte de este periodo llamado neoliberal, que empezó desde el gobierno de Miguel de la Madrid para acá. Entonces, yo sostengo que esos gobiernos no solamente afectaron la economía del país, no solamente vendieron los recursos y las empresas mexicanas a las empresas nacionales y extranjeras, sino que además se convirtieron en personajes que afectaron la vida pública de México porque utilizaron la fuerza, reprimieron al pueblo, se robaron los recursos de la nación y nos despojaron de un montón de riquezas que correspondían al pueblo de México, a la nación, a la luz, a los bancos, las empresas como Telmex, como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estos personajes debieran ser investigados y correspondiendo a la política que tiene que ver con la justicia, pues debieran ser juzgados y castigados estos personajes. Como sí está ocurriendo en la República de El Salvador. Allí el gobierno de la República, encabezado, repito, por Nayib Bukele, primero gana las elecciones y él afirma: si yo he ganado las elecciones, entonces tengo derecho a utilizar esa mayoría para hacer los cambios que corresponden a este país, a este momento, con el objeto de sacar al país adelante en cuanto a seguridad, en cuanto a la violencia, en cuanto a la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que él hizo un cambio radical.
Él ganó la Asamblea y la Asamblea Legislativa con 61 diputados y 23 de la minoría, encabezada por los dos partidos tradicionales ahí que le fallaron al pueblo, empezó a hacer cambios totales, ¿no? Cambió al fiscal general de la República, cambió a la estructura gubernamental en todos los municipios, en todas las poblaciones, y todo lo hizo atendiendo a una reforma en la ley que hizo la Asamblea Legislativa. No hizo nada por la fuerza. Todo fue aprobado por la Asamblea Legislativa de esta república, ¿no? Y me parece a mí que en el caso de México, a pesar de que el gobierno tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, mayoría simple, sí, ciertamente, pero tiene mayoría y no ha querido utilizar esa mayoría para que se juzgue a estos 5 expresidentes de este periodo neoliberal que hicieron un papel deleznable en contra del pueblo y de los intereses de la nación. Además de que reprimieron al pueblo e hicieron lo que se les dio la gana con los recursos naturales, ¿no? Entonces me parece a mí que esta es una parte criticable del ejercicio gubernamental del presidente de la República. Pero hay otras cosas más. Yo no estoy de acuerdo que, por ejemplo, algunos de los capitostes de la política sindical y de la política en general, que han sido denunciados como traficantes de influencias, como ratas, como violadores de la ley, pues se anden paseando por el país sin ninguna bronca, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Romero de Champs, que es un gángster del sindicato petrolero y que debiera ser investigado y juzgado. Todo el mundo sabe que es un tipo que se enriqueció, que su familia, que sus hijos, pues se la pasan viajando por todo el mundo en vehículos, en transportes, en aviones, con mascotas, con un montón de cosas que uno no puede aprobar, no puede pasar por alto, ¿no? Y hay otros como él, que fueron dirigentes sindicales, dirigentes políticos, que están precisamente dentro del gobierno y que sin embargo, pues no se les castiga. Otro caso muy sonado, pues es lo que pasó recientemente en este gobierno, en el caso de Segalmex. Como todos sabemos, el presidente de la República puso en esta empresa para garantizar precios justos y una distribución adecuada de los insumos básicos que requiere la subsistencia del pueblo, y nombra a este señor Ignacio, ahorita se me escapa su nombre, ¿no? Y resulta que a los pocos meses, al año y medio prácticamente, se descubre un fraude tremendo porque se compraba la leche supuestamente en un país y era leche adulterada, era leche de segunda calidad, digamos, de mala calidad, ¿no? Mientras los productores de la leche en el país con quienes se había adquirido el compromiso de comprarles la leche, por ejemplo, ¿no? Pues los traía de vuelta y vuelta, les pagaba menos, a veces no les pagaba, etcétera, etcétera, ¿no? Ignacio Ovalle se llama, ¿no? Ah, sí, Y okay. resulta que cuando se descubre el fraude, el gobierno decide destituirlo, pero lo nombra al mismo tiempo como subsecretario de Gobernación en la atención a estados y municipios. Me parece que esa es su función. Entonces, pues eso no es correcto, ¿no? Si se está comprobando que es un defraudador, que es un canalla, pues lo que tiene que ocurrir, a mi juicio, es despedirlo, enjuiciarlo y encarcelarlo si ha cometido delitos de esta naturaleza, ¿no?
Y así como estos, hay otros que están directamente conectados con la política, con el ejercicio del gobierno del presidente de la República, y allá andan papaloteando y andan allí haciendo lo que quieren, y sin embargo se les protege o se les da las garantías necesarias para que se sigan moviendo como si nada. Me estoy refiriendo a políticos, tanto dentro del partido como en el gobierno, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en el mismo equipo gubernamental. Hay personas que no están cumpliendo con las funciones que se fijó el proyecto de la Cuarta Transformación, que están estorbando, que están generando conflicto. Y uno de ellos, el más grave a mi juicio, pues es lo que está ocurriendo en la Fiscalía General de la República, ¿no? Porque pues muchos desearíamos, yo entre ellos, que se hiciera justicia expedita, transparente, oportuna, y que se castigara a quien tenga que castigarse por los delitos que hayan cometido. Y resulta que eso no ocurre. Hay una investigación sobre los distintos problemas que se plantean, sumamente lentos. Y ocurre, según versiones periodísticas, de columnistas incluso, que afirman que la Fiscalía General de la República está infiltrada por personajes de la vieja política, del viejo sistema, que están haciendo todo lo posible para que la justicia no llegue a donde tiene que llegar. Y esto se refleja pues en todo lo que incluso ha venido denunciando el presidente de la República. Jueces, magistrados, ¿cómo se llama? Consejeros, ¿no? Pues están igualmente denunciados públicamente, muchos de ellos que están ejerciendo de manera facciosa el manejo de la ley. Y sin embargo no pasa nada. Entonces, yo lo que creo es que en este momento es cuando el gobierno de la República debiera apretar con el objeto de que se llegue al término del periodo presidencial que encabeza López Obrador y deje más o menos limpia la estructura gubernamental para que el que venga, cualquiera que sea, pues esté en condiciones de seguir impulsando un proyecto que tiene, entre otras debilidades, la existencia de un partido guango que no tiene estructura, que no tiene dirección, que no está en la política, que anda en la grilla barata, imponiendo a personas indeseables y demás, ¿no? Entonces, todo este panorama a mí personalmente no me gusta y eso es lo que traté de explicar en mi artículo de quien protege a los lobos pone en peligro a las ovejas, ¿no? Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de leerlo. Me pareció una pieza muy interesante porque no es nada más tu opinión por darla, sino que estás argumentando con datos duros, con información muy precisa, muy exacta, comprobable, el por qué haces este análisis con esta comparación que haces entre Bukele y López Obrador y de las acciones y los hechos, de las palabras, las acciones, los hechos, ¿sí? Las conclusiones que han tomado a lo largo de su gobierno en ambas administraciones estatales como Estado, como país, ¿no? Sí. Y que han permitido finalmente, pues, que existan diferencias muy interesantes. Me gustó mucho esta crítica velada, o bueno, no tan velada, sino muy directa que haces también de cómo Fernández Noroña, en un momento determinado, sin tomar en consideración todos los demás elementos que rodean a la figura de Bukele, pues le dice que es un facho, que es un fascista. Sí. ¿Por qué? Porque durante la implementación de la detención de todos estos presuntos integrantes de las dos bandas más importantes de El Salvador y que se hicieron a nivel continental, grupos delincuenciales muy peligrosos, muy violentos,
que, fíjate lo que son las cosas, se originan en Estados Unidos, en Los Ángeles, para combatir a los grupos delincuenciales de mexicoamericanos y mexicanos, y que logran tener tal trascendencia que incluso son utilizados por el mismo gobierno de Estados Unidos y la CIA para delinquir a favor de los intereses de los Estados Unidos en México y en todo Centroamérica. Entonces, entran, obviamente, se toma una decisión entre los congresistas de El Salvador que avalan esta posición de Bekele, de decir, ¿saben qué? Vamos contra estos delincuentes. Y oye, pues las escenas no iban a ser nada respetuosas, así a veces, de derechos humanos, que no lo fueron, porque efectivamente no lo fueron, pero sin embargo, lograron detener a más de 52,000 personas, tengo entendido, estimado Jesús, tú lo citas aquí. Y entonces, es entonces cuando tú dices, a ver, si tenemos un Congreso que por mayoría absoluta, no por la mayoría que necesitas de 3/4 de un Congreso de la Unión para poder sacar adelante una reforma electoral, sino simple y sencillamente modificar leyes secundarias de la Constitución. Una mayoría absoluta arriba del 50%, con el 50.2 ya la hiciste. Bueno, ¿por qué no se toman decisiones de esa naturaleza y de alguna forma implementar políticas de seguridad y de detención apegadas a derechos humanos, ¿sí? Que te permitan en un momento determinado ver que existe una posición quizás no la más apegada posiblemente al respeto a los derechos humanos, pero que sin embargo te dan finalmente, o te lanzan un mensaje al resto de la población que votó por ti, más de 30 millones en el caso de Andrés Manuel, de que, bueno, estamos haciendo un esfuerzo por tratar de rescatar al país de las garras de la delincuencia. Claro, México no es similar a El Salvador en materia de delincuencia. Aquí hubo muchos años, y eso siempre hay que subrayarlo, hubo muchos años que fueron conformando este panorama de ultraviolencia en nuestro país. Sin embargo, yo no he visto tampoco que se convoque a grupos especializados, independientemente de los grupos que pudieran estar operando escondidos, disfrazados estos sí, son lobos que se disfrazan también de oveja, ¿sí? Para tratar de influir en la toma de decisiones de una manera más consensuada. Y eso es lo que posiblemente le podríamos criticar más al presidente López Obrador, que teniendo mayoría en el Congreso y teniendo canales de comunicación que nunca antes había tenido gobierno alguno en este país, al menos en los últimos 36 años, quizás 40, para poder consultar directamente y para poder reunir en foros que tengan finalmente aplicación de los acuerdos a los que se lleguen en esos foros, porque esa es otra. Yo te puedo convocar a que estemos platicando y dialogando en un foro y finalmente agarro tus propuestas y las tiro al bote de la basura. Pero si tú agarras esas propuestas y las llevas finalmente a políticas públicas, caramba, creo que entonces el mensaje sería todavía incluso más puntual a quienes en este momento, ¿sí? Están un día sí, una hora después y otra hora después y un minuto después y otro minuto después en estas campañas de odio totalmente irracionales, totalmente mezquinas, ¿sí? Con la mentira siempre por delante, que encabezan estos grupos opositores, porque pues simple y sencillamente ven que pasa el tiempo y bueno, pues tenemos ahí un fiscal, lo acabamos de ver, Alejandro Gersmanero, que pues simple y sencillamente no le rinde cuentas absolutamente a nadie y tampoco, y lo grave es que ni desde el Congreso de la Unión, ni desde el Senado, ni desde los diputados federales, y tampoco desde la presidencia, le hacen un llamado de atención puntual para que, si no quieres cambiar, si sigues con esas actitudes que perjudican totalmente la justicia y el acceso a la ley, la aplicación de la ley con imparcialidad, de manera expedita y todo lo demás que sabemos, ¿sí? Si no cumples,
vamos a buscar la forma, porque existen los medios, Jesús, tú lo sabes, existen medios para que un fiscal, incluso que es independiente, pueda rendirle cuentas, y si no funciona, a la nación, y si no funciona, señores y señoras, ahí nos vemos, te vas. Pero el problema es ese. Y el asunto es que si el presidente en una conferencia matutina dice que le sigue teniendo confianza a su amigo, Alejandro Hertz, pues entonces, caray, ¿ves por qué entonces en el caso de San Juana Martínez, que es otro caso también emblemático de lo que tú estás denunciando en tu columna, pues vemos que también hace lo que se le pega la gana con el tema de la huelga en Notimex? Oye, ya van para 1000 días de huelga y las autoridades laborales ni sus luces sobre ese Así tema. es. Son temas intocables. ¿Por qué? Porque el presidente de la República ha dicho en algunas ocasiones en la conferencia matutina que San Juana también es su amiga y que la conoce y que es perfecto. Bueno, caray, de repente hay que escuchar al pueblo, ¿no? Pero realmente hay que escucharlo. ¿Qué opinas? Mira, yo entiendo que el presidente de la República, cuando empezó su campaña, su última campaña en el 2018, para llegar a la presidencia de la República, hizo todo un esfuerzo, un trabajo por incorporar a todo mundo de la izquierda, del centro y de la derecha, ¿no? Y no, y lo hizo, ¿eh? Lo hizo, Con el definitivamente. objeto de derrotar la política que en el INE, especialmente en estos órganos, tanto del Tribunal Electoral como del INE, y fuera de estos dos instrumentos, en la opinión pública de derecha, pues trataron de cerrarle el paso a la candidatura de Andrés Manuel. Y digo, hizo bien en tratar de llevar, de animar, de incorporar a gente de estos tres sectores, digamos, izquierda, derecha y centro, ¿no? Pero el pueblo le dio el voto de confianza al presidente de la República, porque el presidente, el candidato en ese momento, ofrecía un proyecto que tenía que ver justamente con lo que ahora estamos discutiendo, que haya justicia, que haya libertad, que haya soberanía, que haya justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el pueblo votó, dio su voto precisamente por eso. Pero resulta que triunfa, incorpora a varios de estos personajes que finalmente lo traicionan. Me estoy refiriendo a Lili Telles, a Germán Martínez, a A los dos, varios, a muchos, sí. a varios, ¿no? Y no ocurre nada, ¿verdad? Ahí está. Ahora como enemigos, como adversarios del gobierno de la Cuarta Transformación. Eso, a mi juicio, está introduciendo un estado de desaliento y desencanto en el pueblo, en la gente que apoyó al presidente de la República desde el principio. Hay otro elemento que a mi juicio está incidiendo, está acompañando este desencanto y que tiene que ver con la falta de un partido, Javier, insisto en esto, que no acompaña al presidente de la República en el desempeño de las funciones gubernamentales, porque es un partido que no dice nada, que está callado, que no tiene opinión sobre lo que está pasando en el país, que no se confronta con la derecha. Yo no le he escuchado a Mario o a Citlali una declaración pública sobre el comportamiento odiadora, miserable de la derecha mexicana, de todas los insultos, las mentiras que está propalando en todas partes la derecha panista, priista, todos, ¿verdad? Incluidos algunos que yo no esperaba que se convirtieran en traidores al movimiento, como es el caso Ahí está de Porfirio, por Cuauhtémoc ejemplo, ¿no? Cárdenas,
Ahí está Porfirio, por ejemplo, ¿no? Sí, de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Sí, qué barbaridad. Ese es el colmo. Y sin embargo, no se dice nada por parte del partido. Se entiende que el presidente, pues, guarde cierta distancia, cierta compostura y no se quiera confrontar con esos sectores. Pero el partido tiene la obligación de señalar estas cosas y sin embargo no lo hace para nada. Pero hay otra cuestión que yo quisiera tocar a propósito de estas cuestiones que tocaste tú, ¿no? Me parece que este problema de la falta de una actitud más fuerte, más dura para cambiar a determinados funcionarios públicos, para hacer más eficaz la justicia, no está correspondiendo a lo que la gente espera. Porque mira, el propio presidente de la República hoy en la mañana dijo que los jueces, que algunos jueces, un juez, quiso sorprender en este puente al gobierno de la República liberando a un machuchón de la delincuencia organizada. No recuerdo ahorita a quién se refirió o si no dio el nombre, ¿no? Ah, el Pero exgobernador de Tamaulipas. ándale, exacto, ¿no? Pero es evidente que los jueces, los magistrados, los funcionarios del Poder Judicial están infiltrados por la derecha y no hay manera de sacarlos. Siguen haciendo lo que quieren, lo que les permite la relación que tienen con el aparato viejo del sistema que no acaba de morir, como se dice y como se comenta, ¿no? Y necesitamos hacer justamente lo que a mi juicio está haciendo el presidente Nayib Bukele. Allí él cambió toda la estructura judicial, toda la cambió. Cambió a los jueces, a los ministros e incluso hasta la que es fiscal de los derechos humanos, que estaba ahí actuando como cualquier paniaguada, como la llama Noroña, a los panistas y a los del Movimiento Ciudadano, que era una persona que acompañó al presidente de la República durante un tiempo de la campaña y de su ejercicio gubernamental, pero empezó allí a flaquear y a apoyar a los grupos de poder para reivindicar el planteamiento de que los maras y los que estaban siendo encarcelados estaban privados de sus derechos humanos más elementales. Eso decía la anterior fiscal. Entonces, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo deciden llamar a otra persona que trabajó para el frente del FMLN y para Arena, que no es del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, y la nombraron fiscal de los derechos humanos para que ella, en su calidad de no ser miembro del partido del gobierno, hiciera lo que tenga que hacer para que explique públicamente cuáles son los derechos que supuestamente se están violando en contra de los pandilleros que se encuentran en la cárcel. Y resulta que ya dio el primer informe ya lo rindió esta fiscal y dice que no hay violación de los derechos humanos. Se les trata de acuerdo con la ley. Lo único que se les ha quitado es que dentro de las cárceles se les quitaron la televisión, las prostitutas que entraban todos los días y en cualquier momento, los teléfonos celulares, las relaciones que se establecían desde dentro de los penales hacia afuera para seguir delinquiendo. Eso ya se acabó. Pero aquí, en el caso de México, los que están presos, los que están catalogados o están juzgados como delincuentes,
pues tienen en las cárceles privilegios que son verdaderamente inexplicables, ¿no? No solamente tienen televisión, tienen celdas especiales, tienen todas las atenciones, algunos ni siquiera pisan el cuarto de la cárcel, sino que están en cuartos especiales, como la señora Elba Ester Gordillo, que nunca estuvo en un cuarto de Es una celda. de la prisión, estuvo en un cuarto de hospital, supuestamente, ¿no? Entonces, todo eso, a mi juicio, pues no debiera ocurrir, pero está ocurriendo, y está ocurriendo precisamente en un gobierno que no debiera permitir esa situación, porque nos coloca en el mismo caso, en el mismo nivel que estaban dándose estos fenómenos en los anteriores gobiernos que representaban otro tipo de intereses. Aquí, mi estimado Jesús, sería muy interesante que pudiéramos reflexionar en un análisis comparativo como el que tú también hiciste, en el tema de las leyes. Yo no sé hasta qué punto el sistema legislativo mexicano sea diferente a lo que dicen las leyes de El Salvador en la materia de poder incluso destituir a todos los magistrados, a poder en un momento determinado tomar decisiones que a lo mejor para nosotros son violatorios de derechos humanos, y tanto para El Salvador no, porque no existe todavía una legislación que en su país determine que se violan derechos humanos cuando existen ciertas circunstancias que dejan precisamente a los ciudadanos ante una posible indefensión de sus derechos y respeto a sus derechos. Entonces yo te estaba comentando que habría que revisar qué es lo que dicen las leyes mexicanas en relación a esto, también a El Salvador, ¿no? Con esas decisiones que tomó Bukele. Porque a lo mejor en México el poder hacer este tipo de reformas requieren el voto calificado, tú lo sabes, 3/4 partes o 2/3 partes, como lo quieras ver, 2/3 partes de un Congreso, de una Cámara de Diputados, de una Cámara de Senadores, para que puedas tomar decisiones como las que se tomaron en El Salvador. Y eso se podría repetir incluso para la destitución de ciertos funcionarios, de ciertos servidores públicos que están enquistados, ¿sí? Y que en un sistema muy corrupto que impiden que los avances de un presidente puedan frenarse o acelerarse, dependiendo si están libres de estos parásitos, de estos verdaderos delincuentes que se esconden en las estructuras de la burocracia, y que esa burocracia va desde la alta burocracia hasta la más baja de las burocracias, porque tú sabes que también en México tenemos ese enorme cáncer de una corrupción que se ha involucrado en todos los sectores de la vida pública de este país, incluso trascendidos a la sociedad mexicana. Entonces, lo que sí podemos decir es que si existe en un momento determinado una decisión de un grupo importante de ciudadanos mexicanos que le dicen al Congreso, que le dicen al presidente, que le dicen al fiscal, oye, queremos que hagas esto, ¿sí? Bueno, cuando menos inténtalo, ¿no? Yo recuerdo que incluso en un momento determinado al presidente López Obrador, cuando decía que todavía le faltaban algunas de la presentación de sus iniciativas de reforma a la Constitución, decía, creo que fue, no recuerdo en cuál de ellas fue, pero fue el año pasado, o fue ahorita a ver si me acuerdo, pero decía, bueno, no pasó, es que ya nos dijeron que los partidos políticos que van a estar en moratoria legislativa, que no van a votar nada de reformas constitucionales, para que no pasen estas reformas constitucionales. Entonces él dijo, y a mí me pareció muy atinado, entonces vamos a presentarla para que finalmente el pueblo sepa quiénes están a favor y quiénes están en contra de este tipo de temas. Creo que fue incluso con el tema de la reforma electoral. Entonces, caramba, eso tú lo puedes entender como ciudadano. Bueno, mira, sí, efectivamente, es imposible con la constitución de este Congreso de la Unión sacar adelante este tipo de reformas, pero dejas el antecedente de que estás haciéndole caso a la voz de los mexicanos, de millones de mexicanos.
En la reforma electoral ahorita, afortunadamente, se está hablando de que existe la posibilidad de que esto pueda avanzar, porque están cambiando un poco los factores ahí de poder al interior del Congreso de la Unión. Bueno, originalmente tú acuérdate que decían, no, nada de esto va. Y ahora, caramba, es que es algo que los mexicanos han estado pidiéndole a las autoridades federales, a la presidencia de la República y a los diputados y a los senadores que hagan transformaciones de fondo en materia electoral. ¿Sí? Y es ahora, hasta este momento, cuando vemos la posibilidad de que efectivamente puede existir esta reforma, que pueda avanzar, pero caray, cuando menos que muestren voluntad política para hacerlo, mi estimado. Y eso es lo que se critica muchas veces a Andrés Manuel López Obrador. Tú sabes, así como tú, yo también veo cosas muy interesantes de avanzada en este gobierno de López Obrador. Espero más de la siguiente, y más si es una mujer la que llega por Morena a la presidencia de la República. Pero, y esto lo digo sin decir que soy miembro del partido Morena, tú ya lo sabes, yo ya me he deslindado también de ese, de muchísimos partidos más que siempre dicen que a que uno pertenece porque es uno crítico, pero es crítico uno con argumentos. Entonces aquí lo importante es, finalmente, que este proceso de atender las demandas populares tengan más escuchadas, y no nada más escuchadas, sino tratar de ser ejecutadas, aun cuando no avancen, porque, pero mira, yo te puedo asegurar que en este momento muchos ciudadanos conscientes de que es el Congreso también, forma parte de un sistema que te impide o te permite avanzar en reformas y en cuestiones de justicia elemental que está pidiendo los ciudadanos. Creo que si esto se exhibiera más frecuentemente, si exhibiéramos más, por ejemplo, a Lorenzo Córdoba con sus tonterías de estar allí ocultando lo que pagó el Instituto Nacional, el erario, porque ese finalmente es el erario el que paga por esta encuesta, que ahí la escondieron, que estaba diciendo, sí, 9 de cada 10 mexicanos quieren esta reforma, ya la esconden. Bueno, si esto lo hacemos más constantemente con los senadores, con los diputados, pues vemos entonces que la gente empieza a conocer que es indispensable entonces votar por todo un proyecto que incluya ampliación incluso de la toma de decisiones para finalmente también determinar quiénes son los jueces, quiénes son los tribunos, quiénes son los magistrados, que en donde podamos tener opinión, y no nada más opinión, sino poder de decisión, los mexicanos en este tipo de temas. Entonces, sí, pero si no hay vocación, o si se tiene una vocación de repente comprometida por no afectar a los amigos, entre comillas, como Jaime Bonilla, en el caso de Baja California, ¿sí? Pues entonces dices, caray, o sea, yo he escuchado muchas veces, no, es que Jaime Bonilla ya no es amigo del presidente. Sí, no es el amigo, pero no hay un mensaje contundente que me diga, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador ya no es amigo de este personaje. Ya lo tenemos en el Senado. Ya lo tenemos en el Senado, pese a todas las desgracias que le provocó al pueblo de Baja California. Ahí de paro. Así es. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo con estas consideraciones que estás haciendo, porque está bien que algunas cosas requieran de las 2/3 partes para cambiar las leyes, para hacer reformas constitucionales, ¿no? Y si no se tiene ese número de diputados, de senadores en las cámaras, bueno, pero el gobierno debiera hacer lo que tú señalas, es decir, ir a fondo. Esto es lo que se requiere, y yo voy a meter una ley, una reforma a la ley constitucional, como parece ser que trae la decisión de meter ya la reforma electoral, sabido de que a lo mejor no pasa, como no pasó la reforma eléctrica, ¿no? La reforma eléctrica. Pero esto tiene que verlo el pueblo. El pueblo tiene que darse cuenta de que hay algunas cosas que no pasan porque aún no tenemos la mayoría calificada que se requiere para cambiar la ley. Pero que el objetivo fundamental de este gobierno es precisamente avanzar en la profundización del proyecto
y en irle dando al pueblo las razones, las causas por las cuales no se puede ir más allá en este momento. Porque fíjate nada más una cosa, ¿no? El pueblo sabe todo lo corrupto que es el poder judicial. Lo sabe, el pueblo lo sabe. Y está exigiendo cambios. Pero el presidente dice, estos cambios del poder judicial deben ser propiciados por el mismo poder judicial. No, pues ¿cuándo, verdad? Pues no lo van a hacer. No. ¿Por qué razones no lo van a hacer? Pues porque así como están disfrutando felices de la vida a todo dar, ¿no? Así es, viven la vida loca a todo dar. Exacto, son sus intereses. Entonces el presidente, a mi juicio, allí comete un error, una debilidad, ¿no? Él debería presentar una reforma al Poder Judicial y si no pasa, pues no pasó, ¿verdad? Y el pueblo tiene la obligación y el derecho de darle la mayoría calificada al próximo gobierno para que pasen esas leyes que ahora están estorbando el ejercicio de la justicia. Pero no lo hace. Confía todavía en la buena voluntad de los funcionarios del Poder Judicial para que estos hagan su propia reforma. Obviamente que no lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿no? Y el caso del fiscal, pues a mí me parece todavía más grave, ¿no? Porque no sé si sea ineficacia, que esté infiltrada la corriente, la oposición dentro de la fiscalía y por eso algunas cosas no marchan, pero hay evidencias de que muchos de los conflictos se están pasmando, se están dejando de atender, no hay un trabajo de eficiencia, de eficacia para sacar adelante los asuntos más peliagudos, ¿no? Eso me parece a mí que hace falta que se dé por parte del gobierno de la República. Yo creo que puede ocurrir esto. Me parece que este impulso que se está dando a que la Cámara de Diputados y la de Senadores apruebe o rechace la reforma electoral, pues ya está haciendo opinión pública. Estos datos que da el periódico El País, donde denuncia que el INE ocultó de manera deliberada los resultados de la encuesta, pues es sumamente grave. Pero ya salió, ya se filtró la información y resulta que de 10, 9 están de acuerdo en cambiar al INE, sacar adelante la reforma en general, electoral. Así es. Exacto. Sacar adelante la reforma, que no la desaparición del INE. Así es, ¿no? Entonces yo digo, eso debe ocurrir con otras cosas, con otros sectores, para que se vaya haciendo conciencia y se llegue a la conclusión por parte de la gente de que es necesario un cambio y se generen las condiciones para que ese cambio se imponga desde abajo, ¿no? Exija a la gente a que se den esos cambios para beneficio de la propia justicia y del país, ¿no? Entonces, Javier, yo creo que tenemos problemas importantes que discutir. Algunos de ellos pues son complicados, son complejos. La gente no le quiere entrar. Yo estoy escribiendo mi artículo para la semana próxima y quiero abordar este problema del adoctrinamiento, de la manipulación que hay por la iglesia, por la burguesía, por los sectores de la derecha y también por algunos sectores de la izquierda. Porque resulta que hay personas que incluso vienen del Partido Comunista y están hablando de que este país se está militarizando. Es verdaderamente aberrante lo que están diciendo gentes
que yo esperaba que no estuvieran en esas posiciones. Pero hay un atraso, hay una deformación política resultado de la manipulación y del adoctrinamiento que yo sostengo se está generando fuertemente en el país. Ahora resulta que la iglesia, que no tiene vela en este entierro, pues está opinando sobre cuestiones de carácter político electoral y está diciendo que la reforma que está proponiendo el presidente de la República simple y llanamente no debe aprobarse porque lastima los intereses y los derechos humanos del pueblo mexicano. Hazme el puto favor, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos darle mucha fuerza al debate, a la reflexión y abrir las puertas para que se introduzcan las ideas en lugar de las mentiras, de la infodemia, y empecemos a transitar por un camino en donde la verdad, la justicia, la libertad vayan abriéndose paso poco a poco en razón de los intereses del pueblo, en razón de los intereses de la gente. Si seguimos como estamos, patinando en un debate oscuro, intrascendente, pantanoso, que no arroja ninguna idea positiva para transformar este país, pues no vamos a llegar lejos con estos cambios que se están dando. Porque la iniciativa privada, esta bola de antipatriotas que están haciendo todas estas críticas al gobierno, eso es lo que buscan. Buscan ya no derrocar o tirar, descarrilar el gobierno de Andrés Manuel, sino ponerle todas las piedras posibles en el camino con el objeto de que no logre los resultados que busca Andrés Manuel como gobernante de la República. Y en la medida de lo posible, debilitar desde ahora al próximo gobierno, cualquiera que lo encabece, ¿no? Esa es la tendencia, porque yo creo que con lo que está haciendo la derecha, no les alcanza a ganar la elección del 2024. Por más que se vaya Ricardo Monreal como candidato del PAN en las próximas campañas, ¿no? Yo creo que cometería su máximo error. Ricardo Monreal, porque la gente lo va a ver como un apestado y en lugar de que se lleve a cierto sector de la gente, yo estoy convencido de que al contrario, le va a quitar todavía más votos a la derecha, ¿no? Con un candidato traidor que se fue porque tiene la cola larga, ¿no? Así es. Mira, yo concluyo con esto, mi queridísimo Jesús. También coincido mucho con lo que estás diciendo en este momento, pero a mí a veces me da la sensación, el gobierno de la República en este momento, de que también se le está dando demasiada importancia a estos estertores, de estos grupos oligárquicos, de estos grupos conservadores y ultraconservadores, y como que no se atreven en un momento determinado porque piensan que puede surgir una grave dificultad para el bienestar del pueblo mexicano si nos enfrentamos todavía más contra estos conservadores, dejándolos hacer. Y está bien, o sea, hay que dejarlos hacer. A final de cuentas, estamos hablando de procesos democráticos y se tiene que finalmente aceptar todas las voces y estar gobernando para todo mundo. Pero como que no se alcanza a entender que es finalmente con acciones tan sencillas como lo que hemos estado platicando aquí. Cuando menos muéstrame la intención de que quieres hacer las cosas como, pues tú mismo has dicho, que el pueblo manda. Bueno, si el pueblo en un momento determinado, o un sector importante, porque eso también del pueblo es hablar así muy general y pues evidentemente hay una inmensa cantidad de tonos grises en esta población mexicana. Pero si hay un sector muy importante de la población mexicana que dice, oye, ¿sabes qué? Pues cuando menos hace el intento, ¿no? Con el fiscal. O sea, es más,
Ahorita el tema del ejército, mi estimado Jesús, o sea, hemos estado observando de nada cuenta esa cara que a mí me van a perdonar, pero a mí nunca me van a cambiar esta idea que tengo de cierto sector del ejército mexicano que sabemos que actúa como ahora de nueva cuenta está estallando este globo, ¿no? De la actuación del ejército, de los altos mandos del ejército con relación a las violaciones y a los crímenes que cometen y que siguen cometiendo al momento de que actúan durante el neoliberalismo, como le quieras llamar, pero también en este momento en que han sido muy empoderados, que es muy diferente hablar de militarización, pero han sido empoderados de una manera muy importante y bueno, pues seguimos viendo cosas totalmente preocupantes, ¿no? Con el tema de la participación y la forma en cómo se relaciona el ejército mexicano con la justicia mexicana y con las leyes mexicanas. Ahí estamos viendo con mucha lupa el tema del caso de los 43 muchachos de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes, y cómo se protege a ultranza, incluso sin decir por qué, ¿sí? Se protege a una cantidad de militares que evidentemente estuvieron involucrados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Pero bueno, entonces, creo yo que no se dan cuenta de que teniendo a esta comunidad, a este pueblo mexicano, ¿sí? Acompañándolo, ¿sí? Dejándonos de ver, hacernos creer que todos somos sabios, porque en realidad tampoco todos somos sabios en esta sociedad, ¿sí? Y que podemos en un momento determinado ir acumulando fuerzas, ir acumulando fuerzas, ir acumulando fuerzas, para ir acotando más todavía, dar más información concreta, datos duros de lo que estoy haciendo en el gobierno, y que bueno, ahorita no puedo porque pues sabes que necesito que me des el voto suficiente para poder hacer reformas constitucionales en el Congreso de la Unión, por ejemplo, o plantear una profunda y radical reforma en el poder judicial de la nación, como lo estoy intentando hacer con el poder legislativo y los partidos políticos. Entonces, mientras no se entienda eso, pues, el gobierno, desde el punto de vista mediático, ¿sí? De la propaganda, pues va a seguir siendo de cualquier forma un instrumento que va a seguir utilizando la ultraderecha y la derecha mexicana, con todos sus aliados. Y entonces nos da la sensación de que son más de lo que en realidad representan. Siguen sin tener, tú lo sabes, un plan político electoral definido que claramente le diga a los ciudadanos pues lo que son. Pues gente que conservadora, gente que no quiere avances democráticos en este país, porque van en contra de sus intereses. Entonces, en ese sentido, aún perdiendo algunas batallas, ¿sí? Acompañando al pueblo en sus demandas, sales ganando. Sales ganando porque entonces le vas diciendo al pueblo, mira, es por aquí, mira cómo hacen. Nosotros estamos proponiendo lo que tú me estás diciendo, y mira quiénes se oponen. Te juro que para una elección 2024, si esto se hubiera aplicado desde un principio, desde el 2018, desde el 1 de diciembre de 2018, Jesús, estamos ahorita con una posibilidad de un triunfo todavía más arrollador que la del 2018, ¿sí? Para que entonces se profundice en lo que todos queremos o un sector muy importante, muy grande de este país quiere como nación. Una nación realmente progresista, que no se convierta el tema del progresismo en una demagogia, en un discurso demagógico que yo desafortunadamente empiezo a ver que se maneja así. Y es muy lamentable, como tú dices, que incluso gente de la izquierda se vaya con la pinta y se dejen manipular como borregos, ¿sí? Por una derecha, pues que ya le está encontrando el modo porque sabe perfectamente bien que puede manipular de una manera muy sencilla a la gente a través de los medios de comunicación que dependen directamente de ellos, que es la inmensa mayoría en México, la inmensa mayoría. Entonces, ahí detengo esto, mi estimado Jesús, de mi parte, lo que tú quieras comentar también, con muchísimo gusto, pero creo que no hay que temer, no hay que tenerle miedo al pueblo. Claro. Hay que acompañarse del pueblo y hay que ponerlo realmente con hechos, con acciones de gobierno, ¿sí? Al frente realmente. Y vas a ver cómo
finalmente, pues lo que queda de esta derecha y ultraderecha, poco a poco se va a ir diluyendo, a grado tal de que tengamos un largo periodo, ¿sí?, de gobiernos democráticos que finalmente a la gente de izquierda pues, nos lleve a otros estadios de progreso. Pero bueno, esos son sueños que mucha gente todavía sigue considerando que son utopías. Hay mucho, termino con esto, Javier, hay mucho por hacer todavía porque, por desgracia, los gobiernos neoliberales lo hicieron todo en las leyes a su favor. Es decir, generaron condiciones para durar mucho tiempo, muchos años, dominando, gobernando ellos con sus propias leyes, ¿no? Y esas leyes las hicieron no a favor de los intereses del pueblo, sino a favor de la oligarquía. Y esto es lo que hay que desmontar. Sí. Yo entiendo que el gobierno de la República actualmente no puede hacer muchas cosas que debiera hacer porque está envuelto en todo este entramado legal, constitucional, que no es fácil echar abajo porque se requiere justamente una aprobación de reformas constitucionales para que esto deje de operar, ¿no? Pero yo creo que la tarea nuestra, la tarea del gobierno y la tarea de todo el mundo que queremos profundizar en el proyecto democrático que tenemos a la vista, me parece que es necesario desde ahora dar la pelea, dar el debate, justamente exhibiendo y denunciando lo que está atrás de todo esto que está haciendo la derecha. Y justamente me parece que lo que no se puede lograr ahora debe empezarse a combatir, a explicar, a denunciar justamente en este momento para que se vaya generando un ambiente de cambio real por parte de la mayoría del pueblo mexicano. Claro. Y hay que construir cambio, no hay que destruir, hay que construir ese futuro. Claro, claro. Y para que eso ocurra, pues necesitamos tener la mayoría calificada en el Congreso próximo. Y para eso se requiere un debate vívido, real, inteligente, con argumentos para convencer a la gente y no estar siendo víctimas de este chacoteo político que trae la derecha porque no nos lleva a ninguna parte. A ningún lado. Pues con eso termino, Javier. Híjole, Jesús, te agradezco mucho. De veras Gracias. Que ha sido un placer establecer contacto o comunicación contigo y esperemos ya con ansia tu próximo artículo. Te recuerdo, mándamelo para poderlo también. Sí, te lo mando. Fíjate que pensé en mandártelo porque tuve la oportunidad de hacerlo, pero digo, Javier pues, tiene también mucha chamba y yo le estoy todavía cargando más y demás, ¿no? Pero no, está bien, si tienes tiempo, yo te lo mando. Tú sabes que hay prioridades y tú eres siempre prioridad. El sábado por la tarde te lo mando. Yo creo que ya para esa hora ya terminé. Perfecto. Te agradecemos mucho. Para quienes no lo leyeron, amigos y amigas, en un momentito más ya está disponible en nuestra página cuatrovientos.net y en nuestras redes sociales ahí también, para que usted profundice más en lo que se acaba de decir ahorita por parte de Jesús, el por qué se propone este tema y por qué hoy analizamos este tema. Muchísimas gracias, Jesús. Con eso cerramos nuestras transmisiones. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Que tenga buen provecho. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego.